todos, les vamos a platicar de Actica, nuestra asociación cultural y educativa que mi papá inició con su nahual y que varios amigos acompañaron y siguen acompañando. Con la venta de su primer libro, Totepoztlacatzintle y Señor del Pulque Tepoztlán, pudimos dar clases de regularización en casa y en la Casa de la Cultura de Izcatepec, y también en la Benito, la primaria pública del barrio de la Santísima, aquí en nuestro querido Tepoztlán. Hoy con las ventas de su primer libro, El Tonalpoaí por el Nahualismo de Quetzalcoatzintli, ofrecemos libros en las bibliotecas de nuestro Valle Teposteco para ayudar a recordar el patrimonio cultural mexicano, prehispánico y postcolonial. Ya hemos ofrecido a la Biblioteca Municipal el Nuevo Testamento en versión bilingüe, griego-español, e igual la obra de Hernando de Alvarado de Sazón, que mi papá va a presentar ahora por varios videos. Muchas gracias por su atención. Hasta Mostla. Panolti a todos. Vamos a empezar una serie de conferencias, a lo menos unas conferencias sobre la obra de Hernando de Alvarado Tezesomoc. Hernando de Alvarado Tezesomoc es el único cronista mexicano nativo, o sea, de papá y de mamá, que ha escrito sobre el pasado prehispánico de México, o sea, la antigüedad mexicana. Lo que le hace muy interesante es que no solamente es el único cronista nativo, los demás son mestizos, pero además es de familia real tenochca, mexica tenochca. O sea que su papá y su mamá pertenecían al gremio tenochca. Su mamá era hija legítima de Moctezuma Xolocoyoatzin, o sea, el Moctezuma de la colonización, el Tlatoani de México Tenochtitlán de la colonización. No es el mismo que el primer Moctezuma, el Moctezuma Ilkamina, que tendremos la oportunidad de volver a platicar en esas series de conferencias sobre la obra de Hernando Tezesomoc y también sobre otros libros, puesto que son personajes importantes. Y si su mamá era la hija, pues, de Moctezuma, su papá era para el primo, el sobrino del mismo Moctezuma, puesto que el papá del papá de Hernando de Tezesomoc era hermano con Moctezuma y los dos eran hijos de Axayacat, el sexto Tlatoani de México Tenochtitlán. O sea, el Tlatoani que viene después de Moctezuma y Wilcamina Chachiu Tlatonac que les estaba mencionando apenas ahorita. Bien. Hernando de Alvarado Tezesomoc es muy interesante, no solamente por ser nativo, también por ser de la familia real, pero también por la información que trae, porque es crónica mexicana que ya entregamos a la biblioteca municipal, es dirigida a los españoles y no trata de valorar su familia, de tratar de legitimar su familia para tratar de tener algún beneficio del nuevo Estado español de México, como lo pueden hacer otros cronistas mestizos. Y así que su obra es completamente informativa. Como les decía, no hay duda que trató de platicar bien de su familia, al contrario, de hecho, critica bien personajes que son muy dudosos. De hecho, su crónica mexicana está dirigida a los españoles, indica que la locura, la sangrienta, tiránica
pillina también y caníbal de los mexicas tenochcas, era la obra y las ideas del gran arquitecto del imperio, o sea, Tlacaelel, que era hermano de Moctezuma Iluicamina, que ya mencioné, y pues hijo de Huitzilihuit, el segundo Tlatoani de México Tenochtitlán. Es una crónica que está dirigida hacia los españoles, los occidentales y un poco hacia nosotros hoy en día, para decir, para explicar lo que pasó con esa locura, de dónde viene toda esa locura despiadada, completamente despiadada de los mexicas tenochcas y más bien del gremio tenochca mexicano, porque ese propio gremio, como lo vamos a ver, y sobre todo Tlacaelel, odiaba al pueblo, los odiaba. Hacían fiestas, invitaban a los enemigos para hacer sus mamadas y los escondían del pueblo mexica, porque lo dicen en ese códice, porque si no les hubieran partido la madre su propia gente, pues. Y con razón, porque cuando habrá una grande sequía, el Tlacaelel con Moctezuma, la época del Moctezuma y Luis Camina, o sea, el quinto Tlatoani, van a tomar su gente, van a vender su gente por maíz y todo eso, o sea, por comida, sin ningún remordimiento y con mamadas además. Pero bueno, eso será para las próximas presentaciones. Hoy vamos a tratar de entender bien las fuentes de Hernando de Alvarado Tezezomoc. O sea, para hacer una crítica histórica de ese único cronista mexicano y nativo de México, no hubo otro. Bien, así que vamos a escuchar un poco lo que dice Hernando de Tezezomoc. Déjenme tomar mis lentes. En este año de 1609, yo, don Hernando de Alvarado Tezezomoc, soy nieto del señor Hihue Tlatlani Moctezumatzin Xolocoyotl, el cual cuidó y gobernó esta gran ciudad de México Tenochtitlán, pues nací de su hija legítima, mi madre, la señora Francisca de Moctezuma, esposa de mi padre, el señor don Diego de Alvarado Huanitzin. O sea que si su mamá era la hija de Moctezuma, Moctezuma Xolocoyoatzin, el Moctezuma de la, de la conquista, el que encontró a Cortés, su papá, Huanitzin, que, que se volvió don Diego de Alvarado Huanitzin cuando se lo bautizaron. Él era el sobrino de Moctezuma, o sea que el papá de Huanitzin era hermano de Moctezuma y los dos eran hijos de Axayacat, el sexto Tlatoani, o sea, el que viene después de Moctezuma y Camina. Y Huanitzin, o sea, según su nombre español, don Diego de Alvarado Huanitzin, el papá de Hernando Tezezomoc, pues, era había sido puesto por su tío, pues, por Moctezuma, cuando llegó a ser Tlatoani. Lo había puesto como Tlatoani bueno, más bien Tlatoque de Ecatepec. Y lo será hasta la conquista. Y a la conquista, Huanitzin va a ser parte también del gobierno del gremio de Cuauhtémoc, el último Tlatoani mexica Tenochca, y de hecho va a ser encarcelado con Cuauhtémoc en Coyoacán, a donde será Cuauhtémoc, de hecho, como maltratado para saber a dónde le quemaron sus pies y todo eso, para saber a dónde habían escondido el tesoro de Axayácatl, creo si me acuerdo bien, que habían visto los españoles, pero cuando tuvieron que huir de, del centro de México Tenochtitlán por su conducta bárbara,
este, había desaparecido los, eh, los mexicas Tenochtitlan lo habían escondido. Así pues, Huanitzin, el papá de Hernando de Tezesomoc, el autor que nos interesa, será un personaje importante prehispánico y también postcolonial, porque después de la muerte de Cuauhtémoc, hay que saber que Cuauhtémoc fue matado sin juicio, o sea que fue completamente por los españoles, por Cortés, por palabra de Cortés, o sea que murió en martirio. Y eso no lo tengo de una fuente nativa o mestiza que podía decir, sí, los mestizos dicen, no, 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 del propio